Fíjense ustedes que a veces rememoramos nuestro pasado a través de imágenes, a través de retratos. Estoy viendo un retrato de Vermeer, esa mujer leyendo la carta del marido en la ausencia, con esa penumbra de la sombra y de la luz que entra por la ventana. A través de restos arqueológicos rememoramos el pasado, de documentos oficiales, con esa prosa tan prosaica, tan administrativa, con ese lenguaje rutinario de imágenes. Eso es para mí solo una faceta. Yo creo que el pasado también cabe rememorar el alma y los sentimientos, que yo creo que se encuentra en las cartas personales. Decía en un sermón sobre San Ignacio de Loyola, fíjense ustedes qué cosa más curiosa, Antonio de Vieira, decía: el mejor retrato de cada uno es aquello que escribe. El cuerpo se retrata con el pincel, el alma con la pluma. Yo siempre he dicho que la mejor reliquia que podemos tener de su persona es un manuscrito, porque ahí, en el pulso de la escritura, está uno viendo el alma. Yo me quedé viudo y a mí de lo que más me impresiona de mi mujer es ver las notas que ella escribía, porque es verdad que estoy viendo su mano escribiendo. O sea, la escritura es un poco el alma. Por lo tanto, estas cartas que vamos a hablar tienen un poco de eso, es rememorar el alma. ¿Y por qué están estas cartas personales? ¿Por qué están estas cartas personales en un archivo tan oficial como es el Archivo General de India? Un archivo es una cosa muy compleja, no se pueden ustedes imaginar la cantidad de cosas que se encuentran cuando se tiene curiosidad y se sabe preguntar a los documentos. Bien, en el Consejo Real de las Indias había, que estaba allí en la calle Mayor, donde está la actual capitanía, el gobierno militar de Madrid, que era el Palacio de los Consejos, cuando desaparecieron los consejos reales en el año 1834, fue ocupado por los militares, tanto que el famoso atentado en la boda de Alfonso XIII se dio allí al lado. Pues ahí estaba la sala de consejos. Allí había una dependencia que se llamaba la Mesa de Indiferente General. Fíjate usted qué palabra tan prosaica para decir que vamos a encontrar cartas de amor dentro de Indiferente General. Diferente General era un negociado que abarcaba lo que no estaba territorializado. Un tema de Santo Domingo estaba en Santo Domingo, pero, por ejemplo, las peticiones para pasar a India, el único sitio donde podía estar era en Indiferente General, porque no era ni Santo Domingo, ni Nueva España, ni era Guadalajara, ni era Cusco, ni era Lima, estaban en Indiferente General. En esa mesa había un negociado donde se daban las licencias para poder embarcar y pasar a las Indias. Para obtener esta licencia se tenían que cumplir y probar determinados requisitos. Por ejemplo, las mujeres solteras necesitaban la llamada y acuerdo de matrimonio del marido. Necesitaba, por tanto, un documento que garantizase que el hombre se iba a casar con la mujer. Las esposas, las que ya estaban casadas, tenían una ventaja, que el marido, además de por amor, las llamaba por obligación. Porque allí de vez en cuando los oficiales hacían un recuento de la población y cuando veían un hombre soltero le preguntaban por su licencia, por su pase a las Indias. Y lo normal, yo por ejemplo, que me llamo Tallafigo, yo encontré un Tallafigo en el libro de pasajeros de un tal Pascual de Tallafigo que se va de Sanlúcar de Barrameda al reino de Lima y deja aquí una fianza de 200 ducados porque deja a su esposa y 2 hijos y se compromete a volver a los 3 años. Pero si a Tallafigo le fue bien allí en Lima, lo normal es que le hiciera una carta de llamada a la mujer. Y en esa carta de llamada, lógicamente, hay unas expresiones, un lenguaje que ustedes con su capacidad de analítica en este mundo del género, sacarán incluso más que yo. Yo voy a hacer un pequeño, digamos, ensayo. Bien, aparte de esto, lógicamente se hacía la famosa prueba de limpieza de sangre, una palabra que hoy nos suena fatal, pero la limpieza de sangre es que tú no tuvieras ninguna relación ni con moro, ni con negro, ni con canario, ojo, ni con canario, la sangre, ni con quemado
o condenado por la Inquisición. Eso era la limpieza de sangre. Bueno, la limpieza de sangre, en cualquier archivo que ustedes vean, el archivo de la Universidad de Sevilla, desde 1520, que empiezan los expedientes de limpieza de sangre, hasta 1840 y tantos, todo el que entraba en la universidad tenía que presentar una prueba de limpieza de sangre. Y la prueba de limpieza de sangre son curiosísimas, las preguntas que se hacen, y es un mundo que, eso de la sangre, que no sé yo qué tenía que ver con que uno fuera erasmista, pero bueno, algo tendría que ver. Bien, pasar a India originaba papeles. Vamos a ver esos papeles en este caso y lo voy viendo con ustedes. Yo me paso de la teoría, que por ejemplo, esto es un registro de pasajeros. Aquí se apunta el pasajero, ahí se apunta el maestre en el barco y aquí se hace el carné de identidad de la persona. Por ejemplo, en el caso de la persona que yo voy a tratar, se dice que esta Leonor, que es llamada por Juan de Beas, dice que esta Leonor Bernard era natural del puerto de Santa María, hija de Rodrigo Alonso y de Blanca Jorge, que va a Nueva España, donde está su marido Antón de Beas, y lleva consigo a Antón de Beas, su hijo. Estos libros son muy estrictos. ¿Estos libros para qué servían? Si este Antón de Beas, que también está apuntado cuando él se fue, en un libro de aquí, si este hombre moría en América, los bienes de los difuntos venían aquí a Sevilla a la Casa de la Contratación. Y la Casa de la Contratación gestionaba esos bienes de difuntos, que eran muchísimos. Tanto que el primer caso de corrupción grave que se conoce en Sevilla fue por la administración de estos bienes. En 1610, un pleito tremendo, porque resulta que habían bienes que no se habían asignado, que estaban esperando la gente para conseguir los bienes se llevaba 3 años. El tío había estado negociando y lo que pasa, estas cosas de la banca, pues es frecuente. Entonces, un modo de saber el difunto de dónde era, si ponía de dónde era natural, la Casa de la Contratación pagaba un mensajero que iba al pueblo y decía allí en el pueblo que fulanito de tal había muerto, que se presentasen los que creyeran con legítimo derecho a la herencia. Se hacía una especie de expediente y se le daban los bienes y, lógicamente, a la Casa de la Contratación, como siempre pasa con el Estado, nunca pierde, cogía todos los gastos hasta del pregonero que venía desde Sevilla a Aracena. Por ejemplo, aquí tengo yo una carta de ustedes de Francisco Camacho a su mujer Marina González en Aracena. Señora mujer, muchas veces he escrito y nunca he visto respuesta. No sé qué es la causa. Si acaso esta aportare allá, sabe que estoy en la laguna de Maracaibo, que es en la gobernación de Venezuela. Procurad avisarme si sois vivos o muertos, porque tengo gran sospecha de no haber visto respuesta de ninguna carta que había enviado. Aunque más contento recibiría si quisiese venir alguno de mis hermanos o vuestros. Que vendiésedes lo que allá tenéis y os viniésedes, porque yo me hallo viejo y cansado. Yo le veo esto mucha cara. Estaba allí en Venezuela tranquilamente. Este es el mundo erasmista. Cuando el otro día estaba yo leyendo, para prepararme un poco, mentalizarme en esta conferencia, Erasmo de Rotterdam, que yo tenía por un intelectual, y cómo os trata a las mujeres, una cosa impresionante. Y en estas cartas se respira un poco de este erasmismo. ¿Sí? Entonces, la historia... El historicismo no creen ustedes que es malo. Hay gente que se cree que la historia es una cosa pachalao, ¿no? Mire usted, Hegel dice que la realidad es histórica. El mundo de la mujer, que es una realidad, es histórico. El ser es histórico. Y para conocer al ser hay que saber historia. El historicismo no es un defecto, es un punto de enfocar la realidad. Esto lo tuve yo que decir a una persona que me acusó de historicismo. Digo, ¿y usted qué me está diciendo usted? Al-Azhar se puede interpretar geológicamente, se puede interpretar botánicamente y se puede interpretar históricamente. Y la historia conforma muchas cosas de Al-Azhar o de Aracena. Fíjense ustedes el mundo de este hombre. Por tanto, está ya viejo y cansado. Y hacérseme ha de mal ir allá. Y si acordaros de venirse a en Armada y a Santo Domingo. En fin, y le va explicando y pone a mi señora mujer Marina González, hermana de Diego Ramos, en la villa de Aracena,
tierra de Sevilla. Esto es lo que ponía en el sobrescrito, en el sobre. Ni calle, ni número, ni distrito postal. Ni distrito postal. Bien, por tanto, fíjense ustedes, esta burocracia es muy curiosa. Como ven ustedes, ahí se ve estos libros con esa mancha de marea. Pero fíjense ustedes las tintas tan buenas que empleaban esta gente, que es una salvación para los historiadores, que el agua no borra la tinta, porque en realidad esta tinta está hecha con agallas de las que hay aquí en la sierra, unas agallas ácidas, que entonces la tinta no se pega al papel, sino que lo quema, con lo cual cuando cae el agua, esa mancha de marea cayó sobre el libro, pero fíjense ustedes, está perfecto, está perfecto. No quiero cansarles con paleografía. Bien, paso. Cuando hable yo ahora de los reales que le mandan los maridos a las mujeres, el tema del real también es curioso. Estos son monedas de 8 reales. Cada real tenía 34 gramos de plata. Siempre cuando ustedes vean reales del siglo XVI, multipliquen 34 gramos de plata por real, después se van al país o al ABC y vean el precio de la plata y pueden hacerse una idea de lo que costaría en euros, el importe. Ahora cuando os lea la carta de la cantidad de dinero que le manda la mujer, me interesa que venga en esto del real. ¿Ven ustedes los reales famosos? Estas son las agallas que verán ustedes aquí. Con esto se hacían las tintas. Este fruto, que viene muy bien para el cuero, porque es ácido y contrae la piel, de modo que en un zapato no penetre el agua, esto es el origen de las tintas, con sulfato de hierro, que lo verán ustedes ahí. Esta mezcla es lo que da a la tinta esa perdurabilidad que va a permitirnos ver. Fíjense ustedes, figúrense al marido escribiendo en una pluma de ave, pluma, viene de pluma de ave, el cañón, la caña, como no, la escritura no es como lo ponen en Hollywood con las barbas de la pluma, que eso después pica la nariz y coge polvo, sino vean ustedes la limpieza que tiene la pluma. Y aquí viene el primer papel, no se asusten ustedes, el primer papel que tuvo que presentar Leonor Bernal. Leonor Bernal. Estoy leyendo a ver si soy capaz de manejarme con el dedo. Bueno, eso. Leonor Bernal, mujer, de Antón de Beas, estante en la Nueva España. Eso de Nueva España, qué bonito es. Porque si van ustedes al Caribe, allí la humedad tan impresionante que hace, cuando uno llega a México y dice, esto es otra vez España. Y esto es muy curioso porque ahora ya les comentaré. Estante en la Nueva. ¿Qué significa estante? Que ni es vecino, ni es natural. Esta gente lo tenía muy clara. Dice que él desea que el dicho su marido ha mucho tiempo que está y reside en la dicha Nueva España. Y, bien, aquí viene explicando, y por tener intención de que ella vaya allí, ella pide licencia para pasar con su hijo una ama y una esclava negra. El marido le manda a la mujer dinero para que vaya con una ama y una esclava negra. El viaje duraba 4 meses. El viaje era muy peligroso. Y todos los maridos siempre mandan dinero para que la mujer vaya allí acompañada. ¿No? Esto es así. Esta mujer no sabía escribir, y esta letra que ven ustedes tan perfecta, arriba muy poderoso señor. Este escribano es serio, no es como los borgoñones que le llamaron al rey sacra, católica, cesárea, real, majestad, y decían los comuneros. ¿Quién es un rey para declararse sagrado? ¿Quién es un rey para declararse majestad, que es lo óptimo y lo máximo? En España siempre se ha dicho muy poderoso señor o muy altos y poderosos señores. La serie de Isabel la Católica tuvieron que quitar lo de majestad al principio porque estaban equivocados, eso lo trajeron los borgoñones. Y los comuneros nunca les gustó que a los reyes le llamaran majestad. Muy poderoso señor, y tienen ustedes la petición. La petición. Y vamos a ver el dorso. Ven ustedes el consejo cómo ahorraba papel, tanto que en el consejo, cuando se reunía el consejo de India, llevaba la petición esta así doblada. De modo que el consejero que trataba el tema tenía varios puestos en su mesa y rápidamente veían. Dice, Leonor Bernal pide licencia para pasar a la Nueva España a hacer
vida con su marido y llevar un hijo suyo y una mujer para su servicio. Se abre el correo, fecho, esto significa fecho, y se lo manda a que informe el señor doctor de Villafañe. Y el señor doctor de Villafañe, cuando esto lo firma el que ha escrito esto, cuando ve el expediente dice licencia en forma para su hijo no siendo casado. Es decir, el hijo tenía que ir sin casar. Pues si iba casado, tenía que pedir otra licencia. No siendo casado. Y la esclava o el ama o la criada, aquí dice criada, ¿qué dice? Y pone aquí la fecha, en Madrid, 3 de diciembre de 1568. Fíjate, no lo vio Felipe II, aunque el documento ponía el rey Felipe II no se enteró de esto. Fíjense ustedes el tema este. Pero antes, ¿qué ha pasado? Que el día 1 de noviembre de 1768, el marido le escribe esta carta. Le voy a leer, para leer un poquito más deprisa, que se me ponga a leer en paleografía, pues, a ver, fíjense ustedes, vamos a leer alguna cosita despacio. Empieza la cruz, señora y mujer, señora y mujer, dice ahí, vista esta, luego pone, fíjense usted que es bonito para el lenguaje, la historia del lenguaje es muy bonita, a ver si me sale el dedo este aquí, luego pone por obra, esto es un registro hasta del lenguaje. Luego pone por obra, yo creo que pone luego, pone por obra de venir a esta tierra, fíjate del tierra, a esta tierra con el mensajero de esta, que es mi hermano Yepes. Y mira cómo venís, veniendo en compañía de un hombre casado, que vengáis mucho a vuestra honra. Mira que en vos está mi vida y mi muerte. Qué expresión más bonita. Este tío se ha leído unos libros que salieron en el siglo XVI del arte de la correspondencia que ponen unas cosas a las mujeres preciosas. Pero unas cosas en que se ve mucho esta retórica del varón. Fíjense ustedes, además el hombre escribía, no tiene letra de escribano oficial. Este se fue allá a México, se fue a un convento, le enseñaron los frailes en la escuela catedralicia y fíjense ustedes qué bien. Tiene una letra que no es difícil, es meterse. Dice que vengáis mucho a vuestra. Mira que en vos está mi vida y mi muerte. Por eso, señora, abrí los ojos. No dice abrid los ojos, sino abrí los ojos. Mira que el día de hoy no hay mayor riqueza en el mundo que es la honra. Mas yo estoy tan confiado de vos y satisfecho que lo haréis como quien vos sois. Aquí el marido está muy preocupado de la largura del viaje en un naranjo. Fíjense ustedes lo que es el día sin radio, sin televisión, sol, noche y un día, tormentas, etcétera, etcétera. Bien, aquí ven ustedes la carta. Y ustedes, la carta es impresionante. Y ahora observen ustedes cómo iba la carta. La carta, ven ustedes, aquí está el sobrescrito. Esta gente no empleaban sobre. Siempre cuando ustedes se pregunten por qué le llaman al sobre de la carta sobre cuando en realidad los ingleses dicen envelope, que es envoltorio, porque antiguamente las cartas lo que se hacía era esto, esta es la carta, se hacía esto, se mete aquí, ¿lo ven? Metido aquí, y aquí el sobrescrito. Y fíjense ustedes, cruz, a mi señora Muxer, Leonor Bernal, en Sanlúcar. Yo que soy sanluqueño me traje un documento de Sanlúcar. Y abajo con ese espacio, que siempre los espacios en blanco tienen todo un simbolismo. Mi señora. Esas expresiones que queremos decirle eso de señora, están en el siglo XIX. Mi señora. Y observen, ¿por qué está eso más? Porque este pobre Yepes que le trajo la carta, lógicamente los barcos llovían y se le mojó la carta. Luego, si lo traía en un zurrón de cuero, lógicamente el cuero va dejando en el sobrescrito la marca. ¿Por qué esos puntitos en amarillo? Porque esta carta ahora
seguramente que el Antón de Beas no quería que se enterara su hermano lo que él le decía a su mujer. Entonces la carta ahora se hacía aquí con un agujerito y otro agujerito. Se metía una tirita de papel por ese agujerito, se sacaban por aquí las dos tiritas, se hacía un nudo, se echaba la cera, y cuando tú rompías la cera, rompías el sigilo, que sigilo es sello, rompía el secreto. Por eso sello y secreto es lo mismo. Y ahí les he señalado yo los puntitos, que esto lo dije yo en una conferencia en el Instituto Español de Patrimonio Histórico, y le dije, por favor, a los restauradores, no quiten ustedes esos agujeritos, porque un restaurador inmediatamente empieza a planchar la carta y le quita el agujerito, y eso le quita autenticidad a la carta. Luego, esto ya la carta ya sabemos que venía cerrada. Bien, por tanto, han visto ustedes ahí la carta y explicado todo eso. Para que vean ustedes cómo iba la carta, ven ustedes, esto es una carta de Felipe II, pero observen ustedes el sellito, como os he dicho. Esas dos tiritas son las tiritas de papel que aseguraban la garantía. ¿Ven ustedes? Aquí, cuando el rey, sin embargo, por el rey, al prior y cónsules de la Universidad de los Mercaderes de la ciudad de Sevilla. Fíjense ustedes cómo por el rey, con el espacio en blanco, se le da categoría. Y además el rey no se pone aquí abajo. En la otra veíamos que a mi señora estaba arriba. Le está dando preponderancia. Aquí pone el remite antes que el remitido. Bien. Y observen ustedes el sello para que vean ustedes lo que yo os he explicado, la tirita de papel. Y esto, claro, esta mujer, lógicamente, esta pobre mujer, le llega la carta ya a Sanlúcar y tiene que gestionar un tema en Madrid. Entonces existían gestorías en Madrid, existían auténticos gestores. Entonces tiene que ir a un notario de Sanlúcar y hacer un poder para que un gestor de Madrid le gestione el tema. Y aquí me entero yo que esta mujer no sabía escribir. Porque cuando llega ante el notario tiene que declarar que ya no sabe escribir y que le tiene que firmar otra persona. Luego ya tenemos una relación de alfabetismo del marido, de analfabetismo. O sea, que esto leyéndolo, este poder, ven ustedes, aquí el notario, el signo, y esto, claro, lo llevó el agente, el gestor, lo llevó al consejo con la carta, porque la carta era una prueba fehaciente, con esto. Bien. Ustedes, aquí está el poder notarial. Bien, pues esto es, para que vean ustedes, esta mujer de Aracena, yo encontré aquí, por ejemplo, antes tenía yo aquí una cosita de las cartas estas que son curiosísimas. Por ejemplo, fíjense ustedes en esta carta de Alonso de Ramírez, su hijo y yerno Juan García Ramírez, dice, para vuestro matalotaje era, digamos, para los bocadillos que se llevaban en el barco, que ahí con un bocadillo no bastaba, bueno, matalotaje le llamaban el equipaje. Usted qué palabra más curiosa. Lo que podréis traer a esta tierra es algunas piernas de carnero hechas cecina bien curada y una decena de queso muy bueno. Y en Sevilla compraréis una docena de jamones de Aracena. Estos documentos que no son oficiales, fíjense ustedes qué maravilla lo que os he dicho. Y del mundo de la mujer, ahora vamos a ver algunas cosas. Este libro se llama, lo hizo un alemán, con los copistas del Archivo de India, por eso a veces cuando uno mira algunos documentos se escapan algunos errores, porque en paleografía hay que corregir mucho. Pero hay poquitos errores. Se llama Enrique Opte, con 2 T's, Opte, Cartas privadas de migrantes a India. Este hombre dedicó, y este libro yo lo he tenido a veces de lectura de verano, porque es que te das cuenta, bueno, va pasando uno la vida. Yo ya tengo un año más que Felipe II cuando murió. Entonces tú te das cuenta que 50 años pasa en nada. Tú pones 50 y te plantas en 1560, que estamos aquí. Y ves tú, a través de esta vida privada, que las cosas no han cambiado. Aunque ha habido la Revolución Francesa, Guerra Mundial. Esta memoria está aquí, lo que os he dicho al principio. Bien. Ya os he dicho un poquitín. La materialidad de la carta ya os la he explicado. Y vamos a ver. En estas cartas, de luego, hay que tener
en cuenta que durante el Renacimiento se renovó profundamente y gracias a la imprenta el arte de escribir cartas. Los libros que más se vendían en esta época eran libros enseñando a escribir cartas, que a veces en armarios antiguos, en mi casa yo me encontré un librito que había modelos de escribir cartas. Hoy día con el teléfono, la revolución del teléfono, la revolución del móvil, no nos preocupamos. Pero este hombre, las cosas que le dice a su mujer, tuvo que leerse manuales de carta, con lo cual esto es importante a la hora de hacer un análisis de las expresiones, conocer los libros que entonces es esto. Por ejemplo, una obra con nuevos aires retóricos. La retórica amorosa es muy interesante. La retórica es el arte de persuadir amorosamente. A mí me dicen algunos alumnos, no, mire usted, la retórica es el arte de hablar bien. Digo, no, el arte de persuadir. Una persona puede persuadir más hablando mal que hablando bien. Un inspector de Hacienda se encuentra con un señor y le pregunta, oiga, usted ha hecho esto, mire usted, yo no sé lo que usted me dice, pero oiga usted, mire usted esto. Que a veces en la retórica es el arte de persuadir. Y hay una retórica de ars conscribendi. Y entonces Erasmo de Rotterdam, uno de los libros que editó en 1522, era de conscribendis epistolis. La palabra epístola no es carta, significa que es papel o que es papiro. Sin embargo, epístola significa stolo, el verbo stolo es un documento que va a otro sitio, es una conversación entre ausentes. Pues realmente cuando uno está leyendo una carta o un documento como este, es una conversación entre ausentes. ¿Qué iba a pensar en el siglo XVI Antón de Veas que le íbamos a leer su letra y le íbamos a leer las expresiones que le dice a su esposa? Es una conversación. Entonces, este libro se editó, se tradujo, fue uno de los grandes negocios editoriales de la época, se lo digo yo a ustedes. Lo compraba, fíjate, hasta este hombre, Antón de Veas, lo tuvo que comprar. En el año 1500, exactamente, vamos a ver, en Francisco de Torquemada, en el año 1556, también edita, pero en castellano, otro libro sobre el arte de escribir cartas. Tanto que es que en esa época, tengan ustedes en cuenta que España se gobernó no por teléfono móvil, no por televisión, no por teléfono, no por telégrafo, sino simplemente con el hardware y el software de una carta. El hardware de papel de hilo, no papel de pasta de madera como que tenemos de los eucaliptos, estos que han repoblado, sino papel de hilo, tinta metaloácida con metal y agallas, y con un software de 26 signos, que era el alfabeto. La conquista de América con el alfabeto chino, que tiene 700, 800 caracteres, no hubiera sido posible. Y las fibras ópticas eran simplemente barcos de madera que traían las cartas y las llevaban. Y la historia del correo en esta época es impresionante. Es cuando se organiza el correo. Felipe II se quejaba de que una carta que le había llegado de Filipinas había tardado 2 años y medio. Decía que cuando él quería dar una solución al problema, el problema ya se había muerto, lo cual era una ventaja política. Y yo he comprobado en el archivo de India, porque yo he sido archivero de India, y allí a veces me gustaba empaparme bien de las cosas. Yo observaba que las cosas no tardaban en el Consejo de India. En el Consejo de India los asuntos se resolvían en una semana, normalmente. Lo que tardaba era el correo de Sevilla a Madrid y sobre todo de Sevilla a Nueva España, porque dependía de muchos factores y se hundían muchos barcos. Bien, en esa época, tanto un emblematista, fíjate usted lo que dice, todo el mundo será materia de las cartas, porque todo el mundo está debajo de una pluma, como todo el mundo está en manos de la lengua. Es decir, la pluma era el software y el hardware por los que las personas se comunicaban en la distancia. Ya decía San Isidoro de Sevilla que la escritura era conversación entre ausentes. Esto se lo explica hoy a los niños que ya tienen móvil, esto no lo entienden, conversación entre ausentes. Bien, hay muchos libros en esa época, Manual de Escribiente de Torquemada que os he dicho, Cosa Nueva, primer libro de cartas mensajeras en estilo cortesano, para diversos fines y propósitos, con los títulos y cortesías que se usan en todos los estados, cómo había que tratar a la mujer, etc. Estos libros se ponen totalmente de moda. En una carta siempre hay un esquema que ya desde Cicerón estaba claro.
un saludo. Si es una conversación entre ausentes, no se empieza una conversación sin un saludo. Querido amigo, el saludo. ¿Cómo te encuentras? Saludo. Eso lo decía Cicerón y siempre. La captatio benevolentia. ¿Qué es la captatio benevolentia? Ganarse a la persona a la que se escribe la carta con fórmula. Y lo vamos a ver. Otra parte, la narración. Se cuentan cosas. La petición. Y se piden cosas. No se dispone, se pide. Y luego la conclusión y el saludo final, que a mí me encanta siempre en todas las cartas. La conclusión es tan bonita a veces que y una vez plegada y cerrada la carta se ponía D, A. Bueno, las direcciones en aquella época, para que vean ustedes las direcciones hoy que te ponemos tanto distrito postal y todo esto, a mi señor hermano Salvador Ruiz, servillero, en casa de Alonso de Arroyo, sastre en la plaza de San Francisco, o en casa de Cristóbal de Sanabria, zapatero, en Cal de la Mar, en Sevilla. Fíjate, así llegaba la carta. Es curiosísimo, vamos a ver. Esto es una distracción. Para mí fue un libro de lectura de verano, pero leído así poquito a poco, digiriendo. Y aquí pongo yo muchas direcciones, pero no quiero hacerme pesado. Bien, el saludo inicial, fíjate usted, él dice señora y mujer, pero hay otras cartas en que le pone señora mía, deseada señora mía, muy mi señora mía, muy deseada señora mía, muy deseada y querida mujer. Y señora de mis ojos, alma mía y todo mi bien. No se fíen ustedes de estas palabras, claro. Bien, luego venían las peticiones que este hombre le hacía a su esposa. Vista esta, luego poné por obra de venir a esta tierra con el mensajero de esta, que es mi hermano Yepes. Él no quería que la mujer viniera sola, que viniera con su hermano Yepes. Más peticiones. La primera petición es comprar una esclava negra para su servicio, vestirse muy bien ella y su hijo para el viaje y estancia. Le manda una buena cantidad de reales y lo primero que le dice es que compre una esclava negra para su servicio, vestirse muy bien ella y su hijo para el viaje y estancia. Leo literalmente lo que él dice. Los primeros reales, han visto ustedes los reales de A8, ¿verdad? Con esas dos columnas de Hércules, con el non plus ultra, que es el símbolo del dinero, porque la primera divisa que hubo en el mundo fueron esos reales. Tanto cuando ponemos en el dinero dos rayas y luego hacemos así, estamos poniendo el non plus ultra. ¿Y por qué ponemos el non plus ultra para los reales? Por esas monedas de plata, que además si eran americanos tenían más plata pura que los que se hacían aquí en España, que tenían más cobre. Y esa moneda, que la gente dice, esto es el símbolo del dólar, no lo digan ustedes como españoles, es el símbolo de los reales. Dice, los primeros reales que gastaredes sea en una negra para que os sirva por el camino, y vestíos vos muy bien, y mi hijo Antón de Beas, hacerle 2 o 3 vestidos para que tenga que romper acá, y de todo lo que fuere menester para su casa venga proveída, porque acá vale todo muy caro. La ropa allí era carísima, sobre todo la de hilo, la de lana no. Pero es como yo digo, a mí me ponen una camiseta de lana, usted la mujer se pone un sujetador de lana, díganme ustedes lo que es eso. El lienzo carecían allí mucho, y dice que allí... Y este hombre dice, venir cargada durante el viaje de lienzo, azafrán, miren ustedes, azafrán, especias e hilo, sin límite alguno, por la escasez que había en México. Yo, claro, a mí me llama la atención, hay que ponerse en el mundo americano, que el duque de Medina Sidonia, el primer gran negocio que hizo en la isla de Santo Domingo fue mandar un barco, un galeón lleno de zapatos, porque allí llegaron los conquistadores y se le gastaban los zapatos y no habían zapateros. Y al zapato le sacaban casi el doble de la productividad. Una cosa curiosa. Dice, todo el lienzo que pudiere traer, traiga, porque a según vale acá, es de balde, en Castilla, y traiga mucho azafrán, y de toda especia, hasta hilo, y todo lo que pudiese extraer para servicio de vuestra casa. Este hombre estaba rememorando las comidas de aquí de España o algo, porque es muy curioso. Otra cosa, que compre 2 sillas jinetas, tráeme un par de sillas jinetas, que sean tales, una para vos y otra para vuestro hijo, porque no la podéis excusar. Me imagino ya ese hombre, un nuevo rico allí en México, montado a caballo con las mujeres y con los hijos,
paseándose por la calle larga. Esa calle donde se paseaban las caballerías. Curioso. El lenguaje coloquial espontáneo puede al lenguaje embridado de la carta y a veces produce reiteraciones. Por ejemplo, trae todo lo que pudieredes, porque acá vale un ojo de la cara. Yo que soy de pueblo, un ojo de la cara, estas expresiones tan populares, que estaban ahí ahora mismo, un ojo de la cara. Ya os tengo dicho que os proveáis de todo lo que fuere menester, y vuestro hijo mira que vengáis proveída de todo lo que hubiere menester. Se repite. El tema de la ropa. Reitera otra vez, porque la repite, la intención de invertir los reales en paños y lienzos, dentro de un interés personal. Un buen vestido para él, con sayo, capa, calzas y jubón, raso y negro. Habla concretamente del paño de Perpiñán, que el paño de Perpiñán es de hilo, de lino, no es de lana. Pide exactamente, que se produce al sur de Francia y es muy bueno para el bordado. Este es un nuevo rico y tiene allí dinero, pero no tiene con qué vestirse, como ven ustedes. El gremio de aprestadores de tela tenía mucha fama desde la Edad Media. Dice, para mí me trae para un vestido, para sayo y capa y calza, negro y raso, para un jubón. Tengan ustedes en cuenta que el negro como color del vestido aparece a finales del siglo XV, primero del XVI. Ya me va quedando poco, sí. Es decir, que todos los negros antes del siglo XV se desteñían al primer lavado. Por eso, si ven ustedes un benedictino en la época de Carlos Magno vestido de negro raso, no se lo crean. Tanto que verán ustedes los cuadros de los reyes, como Carlos V, Felipe II, la reina, les gusta el negro. El negro es el color de moda. En el siglo XIII apareció en Europa el azul, el tinte azul del vestido, y hablo de color permanente, del que metido en la lavadora no se destiñe, es en el siglo XIII. Coincide con la heráldica, y por eso cuando se tuvo que coger la bandera europea, el color que más predomina en los escudos europeos es el azul, y por eso cogieron el azul. El color tiene un mensaje, el siglo XIII. Yo siempre digo que en el siglo XIII Europa se vistió de azul, y el rojo es el color de siempre. Hasta Moisés y su hermano Aarón, el sumo sacerdote, ya vestían de púrpura. Pero la púrpura era muy cara porque eran unas conchitas, unos moluscos, que había que trabajarlos mucho. El tema del color. Luego, este hombre cuando pide negro es la última moda de Europa. Sin embargo, yo que nací en el año 41, cuando yo era chico y veía a las mujeres vestidas de negro, me daba pena. Sin embargo, en el siglo XVI era el color de moda, como ha vuelto, ya con mis años, yo ya veo que ya el negro no es un color odiado, ¿verdad? Es un color que incluso se mira con buenos ojos. Bien. Luego tiene otras peticiones que paso. Vale. Deciros también, vestíos vos muy bien, le escribe Antón a Leonor. Vestido y honra van en un necesario paralelo. Llegar honradamente es venir bien vestida. Lo que hablaría ese hombre de su Leonor allí. Y ahora para que Leonor se representara allí con un vestido después de un viaje de 4 meses. Lo mismo que un minero del Cerro de Plata del Potosí, el Potosí que era una montaña de plata. ¿Usted sabe lo que es una montaña? Cuando yo ahora venía y estaba entrando en una baja y veía ahí un monte, digo, así sería el Potosí, pero en vez de encinas de plata. La riqueza que hay. Pues fíjate usted lo que decía un minero de plata del Potosí a su hija, que invirtiera mucho dinero para que apareciera tras el viaje bien vestida, porque acá tiene fama de hermosa y ha de haber muchos a la mira. Estas cartas. ¿Qué fama de belleza del honor había corrido Antón entre sus contertulios y conocidos para insistir en los vestidos? Además, en la época donde una persona no es conocida, le hace honra por el vestido. Entonces, en estas cartas se ve la sabiduría del pueblo. Le hace honra por el vestido. Bien, voy acabando. Hay muchos resortes sentimentales en estas cartas. Por ejemplo, le voy a leer uno. Cada día se me hace un año hasta veros, porque en esta vida no tengo otro descanso sino a vos, ni tengo otro deseo. Eso está escrito con esa letra que han visto ustedes tan atormentada, pero hológrafa, porque yo he examinado la firma y la comparo con el texto, y esto lo escribió este hombre el 1 de noviembre, un día de Todos los Santos lo acabo.
Y allí en noviembre, el Día de los Santos, es como aquí en Aracena, con ese color amarillo de los castaños, que ya empieza el invierno, 40 días después del equinoccio. Siempre las cuarentenas son clave. Nos dicen que el otoño empieza el 21 de septiembre, pero nadie se lo cree. Ahora, cuando llega el Día de Todos los Santos es otoño. Pues allí este hombre escribe esta carta y le dice, y a mi hijo Antón de Bea le dad mi besamano, y lo abrazad, y le digáis que yo estoy esperando por hora a vos y a él. Os estoy esperando por hora. No tengo más que deciros, sino que nuestro Señor Dios os traiga con bien como yo deseo. Tienen ustedes las cosas tan bonitas, dice. Luego, resortes económicos. Allí va el señor Yepes con 300 pesos para que estéis. O sea, 300 monedas de plata de las que yo os he enseñado. 300, yo hice la cantidad, multipliquen ustedes 300 por 8, 2.400. 2.400 multiplíquenlo ustedes por 34 gramos y le sale casi 10 kilos de plata. Miren ustedes en el país a cómo está cotizando la plata y podrán saber los euros. ¿Sí? O sea, le manda dinero para que la mujer venga con seguridad. Y deciros, ya como conclusión, que la pluma, con sus trazos de tinta ocre de agallas, amonedó los sentimientos y las palabras de este sanluqueño Antón de Bea en las Américas. Así retrató su alma, que dejando su cuerpo en México, voló hacia su Leonor y hoy hacia nosotros. Una conversación entre ausentes. Qué ajeno estaría Antón de Bea que aquí en Alaja, donde estaba Arias Montano, íbamos a revivir sus palabras. Esa máquina del tiempo que es la escritura, esa máquina del tiempo. Esta sencilla carta de Antonio de Bea está cargada de novedades, carestía de lienzos y paños, de azafrán y especias. Esto no se dice en las cartas a Felipe II, ni en las cartas de los gobernadores. Esto lo dice un señor que está viviendo allí. Y recados familiares. El pliego de papel escrito tuvo un doble protagonismo, en manos de su destinataria, en manos del Consejo de India, que lo usó y luego lo conservó hasta nuestros días y nos permite a nosotros conocer la visión que se tenía de la mujer en esos siglos. También esta carta de partida nos retrata a los españoles que iban a ultramar en la persona de este sanluqueño, hombre económico y apegado al dinero, celoso de la honra de su esposa, presumido en su vestir y representarse en sociedad, amante del buen comer, cariñoso con su familia y enamorado manifiesto en la lejanía de su mujer. Nosotros no comemos como los calvinistas. Cuando van ustedes a Suiza no se come igual que aquí. Calvinismo, comidas austeras. Inventaron hasta el vaquero. El vaquero no le hubiera gustado a Antón de Bea que su mujer se presentara allí en vaquero, en este lujo del vestimenta. Bien, fórmulas de saludo y despedida, sobre escrito y literatura, nos revelan la condición social de Beas, que nos imaginamos como un nuevo rico, un indiano, probablemente dedicado a la agricultura, y creemos que un hombre cultivado en lectura, porque la carta es hológrafa, y esto todo nos da esta pista. Yo no soy un especialista en los estudios estos de género, pero le ofrezco la oportunidad a las personas que están estudiando y quieren que la realidad histórica actual, que es histórica, se puede conocer por la historia. Aquí tienen ustedes un magnífico tesoro en el archivo de India, que son estas cartas que además están publicadas. Enrique Otte, con 2 T's, cartas privadas de migrantes a India. Y ahí encontrarán ustedes toda la bibliografía. Y nada más. Si el hijo estaba casado, tenía que ir con la mujer. Y tenía que hacer una información de limpieza de sangre. Ya, claro, la mujer esta, si estaba casada por la iglesia, porque por lo que en este expediente no hay limpieza de sangre. O sea, era un mundo, bueno, que había mucho piratería, porque en 1605 hicieron unas composiciones que fue que un oficial pasó por los pueblos y le iba preguntando a cada uno por su licencia. Y entonces se encontraron allí en contaduría están las cuentas de las multas. Y gracias a eso sabemos lo que es la realidad del libro este de pasajero y lo que era la realidad. Es como si ahora
Fernández, el ministro de la Gobernación, nos diera una estadística de la inmigración, ¿ustedes se la creerían? No, por lo mismo. Pasa que si ahora en Sevilla hicieran una redada y le fueran preguntando uno por uno los papeles y haciendo pagar, que fue lo que hizo Felipe II, haciéndoles pagar para componer una situación que estaba mal, pues sabríamos exactamente cuál es la inmigración real y no la oficial. Muchísimo. Pero con toda normalidad. Lo que pasa es que los españoles no hemos asumido eso como los americanos. Y yo ahí en el Archivo de India, que yo hacía un viaje en el tiempo, yo siempre decía el Quijote que el que lee mucho y viaja mucho, sabe mucho. ¿Y usted qué expresión más bonita? Viaja mucho y lee mucho, sabe mucho. Yo creo que la lectura es un viaje. Pues yo cuando doy clases de paleografía y me pongo a leer esa carta con mis alumnos, les hago viajar. Pero les hago viajar en ese territorio que es la antigüedad, que es más amplio incluso que el que hay desde Sanlúcar de Barrameda hasta el océano Índico. Para mí el espacio de la antigüedad es un territorio y es un viaje siempre, ¿verdad? A mí el Quijote me encanta. El que viaja mucho y lee mucho, sabe mucho. Porque viajar y leer para mí son viajes. Dime. Claro. Cuando esta mujer lo pide con toda la normalidad en Sanlúcar de Barrameda. Y además se han hecho estudios en los protocolos notariales. Por ejemplo, Alfonso Franco Silva ha estudiado la esclavitud en Sevilla. Luego está, por ejemplo, la Hermandad de los Negritos. En Sanlúcar había, en la parroquia mayor de Lao, curiosamente en todos estos pueblos, lo de las vírgenes embarazadas es un tema que está en todos. Las vírgenes de Lao son vírgenes embarazadas, por mucho que ahora las pongan sin esto. Ahí también existe una capilla de negros. O sea que siempre había algún católico, algún religioso que tranquilizaba su conciencia, la sociedad tranquilizaba la conciencia con que hubiera un sacerdote que velase por los negros. Siempre nos quedábamos. Que seguramente este libro tiene en la Junta de Andalucía 40.000 guardados, porque estos organismos oficiales después no tienen distribución. Este me lo regalaron a mí en un congreso, que dirían, nos sobra y dan a todos los congresistas uno, pero dio con una persona curiosa, porque esto está editado con motivo del centenario, con todo ese dinero que gastamos, pero muy bien, esto es una buena inversión. América, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, quinto centenario. Y yo estoy, que en el servicio de publicación de la Junta... pero incluso tú puedes, por ejemplo, Antón de Beas lo pones en pares, ¿sabes lo que es pares? Portal de Archivos Españoles. Pone Antón de Beas y te viene la carta que yo lo que os he sacado lo he sacado del Pares. Que por cierto aquí pone Antón de Blas y es de Beas. Hay mucha digitalización de textos en Pares. Y ponía Antón de Blas y Antón de Beas, porque ustedes lo han visto conmigo, ¿no? Bueno, pues claro, los copistas a veces las correcciones, pero vamos, que yo hice el arte de leer escrituras antiguas y soy un buen paleógrafo, vamos, porque he vivido toda la vida de esto. Si no soy bueno es que soy malo. Malísimo, no malo, malísimo. Y entonces, yo cada vez que leo ese manual con mis alumnos siempre encuentro algún fallo. Salvo, había un libro que decían cuando yo era chico que no tenía ninguna falta, que era La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que decía que la editorial daba 1.000.000 de pesetas al que encontrase una falta ortográfica. La seguridad que tenían de las ediciones que habían hecho. Pero en estos temas paleográficos les aseguro a usted que siempre, por ejemplo, ese poné, porque él pone, ¿es pone o pone? Yo he visto poné. Con lo cual, fíjense ustedes que la historia del habla también está aquí, porque a veces cuando se escribe, se habla. La culpa la tuvo en el siglo XIX, cuando a todos los maestros le hacen hacer un examen conforme a las normas de la Academia de la Lengua. Entonces ya te hacen un dictado, entonces los maestros imponen una ortografía. Y ya hoy día escribimos por lógica, no como hablamos. ¿Por qué ahí se juntan las palabras? Porque yo cuando he dicho las palabras no he dicho las palabras, he dicho las palabras. Sin embargo, cuando digo Alájar o Aracena, me he parado entre Alájar o Aracena. Y así escribían ellos. Por eso a la O le ponían un círculo. Entonces, ver la oralidad en la carta también, yo he hecho no he querido perder tiempo, pero esta carta es muy bonita hasta hacer un estudio de oralidad. Porque yo creo que este hombre escribía la carta primero diciéndolo en voz alta, él. La oralidad es muy importante y la oralidad está en las cartas.